¿qué tal? En este nuevo material que les acerco, vamos a seguir aprendiendo sobre las clases de materia que habíamos iniciado en el material anterior. Y que veíamos que la materia, según su composición, o es sustancia pura o es mezcla. Y hemos caracterizado cuándo es sustancia pura, cuándo es mezcla. E inclusive llegamos a clasificar cada una de estas clases de materia. A las sustancias puras en elementos y compuestos y a las mezclas en homogéneas y heterogéneas. En esta ocasión, el material va a tratar de métodos de separación de mezclas. Es decir, vamos a ver cómo las mezclas pueden separarse en sus componentes. Y para eso es importante recordar algunos aspectos de las mezclas. Como ser, mezcla es toda asociación de dos o más sustancias puras. No hay una reacción química entre ellas. O sea, simplemente se juntan las sustancias, pero cada una de ellas mantiene su composición química. Eso hace que las mezclas tengan una composición variable. Las mezclas no tienen fórmula química, por ejemplo, como sí tienen las sustancias puras, porque su composición es variable. Esto también se traduce en que las mezclas tienen propiedades variables. No tienen, como las sustancias puras, unas propiedades específicas bien definidas. Va a depender de cómo estén mezcladas, cómo estén asociadas las sustancias puras en la mezcla para que tenga tal o cual propiedad. Y finalmente que toda mezcla se puede separar en sus componentes con mayor o menor facilidad, pero se pueden separar. Y esta separación de los componentes de una mezcla se basan en métodos o procedimientos físicos. Aquellos métodos, aquellos cambios que no afectan la composición química de la materia. Ahora bien, ¿cómo saber cuál método elegir para separar esta mezcla o la otra? Va a depender fundamentalmente de el tipo de mezcla, o sea, hay métodos de separación para mezclas homogéneas y para mezclas heterogéneas. Y otro detalle importante es el estado físico en que se encuentran las fases o los componentes de las mezclas. Vale decir, si es una mezcla homogénea de líquidos o es una mezcla heterogénea de líquidos o de sólidos. Entonces, estos dos criterios tendremos en cuenta para elegir los métodos de separación. Ahora vamos a hacer una breve descripción de los métodos de separación más frecuentes utilizados. Para las mezclas heterogéneas, la tamización consiste en una separación de componentes en que dos o más fases sólidas con partículas con tamaños diferentes al pasar por un tamiz que hace que las partículas más pequeñas atraviesen el tamiz y las más grandes quedan sujetas en el tamiz. Entonces eso es la separación de mezclas heterogéneas por tamización. El siguiente método que vamos a hablar un poco es la filtración. Estamos hablando siempre de mezclas heterogéneas. La filtración permite separar una fase sólida dispersa en un medio líquido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a veces nosotros creemos que todos estos métodos de separación son muy científicos, muy técnicos, y sin embargo a veces en casa también usamos estos métodos para separar. Por ejemplo, la tamización es un método utilizado, por ejemplo, para pasar harina de maíz por un sedazo para hacer una rica sopa paraguaya o un rico borí. Entonces, las pepitas de la harina de maíz quedan retenidas en el tamiz y la harina más finita pasa. También pasa con la filtración. Si hacemos, por ejemplo, un mate cocido en casa, la hierba que está dispersa en el líquido, vamos a filtrar y queda retenida y pasa la infusión del mate cocido. El otro método utilizado para mezclas heterogéneas es la decantación. Y acá yo le hice dos flechitas porque vamos a hablar de dos posibles casos en que se puede aplicar la decantación. La decantación se basa siempre en separar mezclas heterogéneas basado en la diferencia de densidad de la sustancia. Y puede ser, por ejemplo, la separación de líquidos no miscibles. ¿Qué significan líquidos no miscibles? Que no se mezclan, que no se pueden mezclar
por eso justamente originan mezclas heterogéneas, pero tienen distinta densidad. Ejemplo, agua y aceite, agua y nafta, ¿sí? O también puede ser decantación, un método para separar una mezcla heterogénea en que una fase sólida está dispersa en un líquido, pero siempre se basa en la diferencia de densidad. ¿Y cómo se procede? Se deja reposar. El reposo es el paso previo para asegurar una buena separación por decantación. Entonces, la sustancia que es más densa se va a ir para el fondo y la menos densa va a quedar sobrenadando. En el caso, por ejemplo, del agua y aceite, el agua es más densa, entonces se forman dos capas y abajo está el agua y encima sobrenadando el aceite. Si tenemos en el siguiente caso una separación de arena y agua, lo mismo, dejamos reposar, toda la arena se va a depositar en el fondo y va a quedar sobrenadando el agua. Entonces, una breve descripción de los métodos más utilizados para separar mezclas heterogéneas. Ahora, para separar mezclas homogéneas, destilación simple. Consiste en separar un líquido de sales disueltas en él. Entonces, se evapora el líquido y queda la sal que estaba disuelta en él queda separado de la mezcla heterogénea. Un caso clásico, por decirlo de alguna forma, en que se utiliza este método es para obtener agua potable del agua de mar. Entonces se evapora, el agua se separa y la sal que está disuelta en él también queda separado en ese contexto. La destilación fraccionada generalmente se utiliza para separar líquidos que sí son miscibles. ¿Se acuerdan de que hablábamos de líquidos inmiscibles? No se mezclan. Líquidos miscibles sí se mezclan, pero son líquidos que también tienen diferentes puntos de ebullición. Y en eso se fundamenta la destilación fraccionada. Se calienta la mezcla homogénea y el líquido con menor punto de ebullición se va a separar y va a quedar en el matraz o en ese procedimiento va a quedar el líquido con mayor punto de ebullición separado del que se evaporó primero con menor punto de ebullición. La cristalización es un método para separar mezclas homogéneas en que un sólido está disuelto en un líquido, pero para eso tiene que cumplir el sólido, el soluto en este caso, una condición. Tiene que ser un sólido que pueda cristalizar. Y lo mismo, se evapora el líquido, el solvente, y se recoge el sólido que se sigue evaporando hasta que cristalice completamente. Entonces, estos son los métodos, 3 métodos heterogéneos y 3 métodos homogéneos, los más frecuentes y los más comunes utilizados. Pero en definitiva, ¿qué es lo que yo quiero que les quede claro de este material? Primero, que las mezclas se pueden separar en sus componentes, con mayor o menor dificultad. ¿Por qué se pueden separar? Porque no han reaccionado entre ellos los componentes de una mezcla. Es simplemente una asociación. Y que todos los métodos para separar los componentes de una mezcla se fundamentan en procedimientos físicos, en aquellos que no cambian la composición de la materia. Y 2 criterios para elegir el método a utilizar. Primero, el tipo de mezcla. Y segundo, el estado físico en que se encuentran las fases o componentes. Espero que este video les sea otra vez útil y vayamos creciendo en nuestro aprendizaje en las nociones básicas y fundamentales de la química. Gracias, nos vemos en otro material.